esta actitud del que camina la milla extra es la actitud que hace que corazones se abran, porque yo puedo encontrar que un corazón que se abre es un corazón que de pronto está dispuesto a establecer una relación conmigo. No es esa relación forzada, no es esa relación porque me tocó caminar con este soldado romano, qué pereza, qué aburrimiento, no, este tipo tan harto, y cuando llego allá le tiro su carga a un lado. No, es el que está dispuesto a decir, mira, yo quiero mostrarte que verdaderamente, aunque tú seas enemigo mío, yo no soy enemigo tuyo. ¿Cómo le parece eso? ¿Ah? En realidad, mi hermano, precisamente es el camino angosto y estrecho que vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo, y dijo que pocos son los que van por ahí, por ese camino. Pero entender que nosotros, en realidad, en el corazón, como usted decía, mi hermano Carlos, en nuestro corazón eso lo vemos imposible. Nosotros, ¿cómo vamos a aceptar algo? Es que yo no aceptaría eso, yo no estoy de acuerdo, pero precisamente es lo que el Señor nos está mostrando en esta noche. Él nos quiere dar otro corazón, porque en ese otro corazón sí se puede vivir esa vida, y por eso es que el Señor dijo que les daré un corazón nuevo. Amén, hermano Wilson. Y es que cuando usted ve el Sermón del Monte, si usted se lo quiere aplicar en su naturaleza natural, si usted quiere aplicar, lea todo el Sermón del Monte, si usted lo quiere aplicar en su... ¿Cómo es que el Señor más adelante va a decir que ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen? ¿Usted cree que eso le sale al corazón naturalmente? Cuando la gente oía el sermón, al Señor decir esto, decía, eso es imposible. Y eso es lo que el Señor quiere que tú digas esta noche. Esto es imposible para el hombre natural, pero para el Cristo que está en mí, eso es posible, porque ese es el corazón del Hijo de Dios. ¿Estamos, hermanos? Amén, hermano. Amén, amén. ¿Cómo vamos a entender entonces de que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a encontrar cosas que se salen de nuestra realidad natural? Vamos a ver cosas que no hemos visto, porque cómo las personas reaccionan ante la presencia misma de Cristo que está en tu vida. Tú vas a comenzar también a ver cosas diferentes en tu vida. Vas a comenzar a ver cómo la voluntad de Dios, que a veces parece tan contraria para lo que me está pasando y para lo que a mí me gusta, podría ser la respuesta que Dios está haciendo para transformarte a ti. Es lo que Dios está buscando para transformarte a ti. ¿Estamos, hermanos? Amén. Amén. Amén, hermano. Esto parece ser locura, y por eso es que dice que el evangelio, la palabra de Dios, es locura para los que se pierden, más poder de Dios para salvación. No sé si la hermana Beatriz levantó la mano. ¿Puede decir algo? Sí, sí, mi hermano, levantó la mano la hermana Beatriz Agudelo. No, pero no, hermanito, me equivoqué, perdón. Ah, bueno, está sintiendo. La hermana Mónica sí la levantó, ¿cierto? Sí, sí. A ver, hermana Mónica, un saludo. Saludo, hermano Carlos. Bueno, quería compartir referente a lo que está hablando hermano Carlos, que me vino a la mente recordando Proverbios 25, el versículo 21 y 22. Dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Amén. Entonces lo que yo había entendido de ese versículo es precisamente lo que usted explicaba, hermano, de que va a sentir la otra persona al responderle de buena manera, en lugar de responderle pues con lo mismo que nos está tratando, la mala manera. Así es. Entonces dice que es como que va a sentir vergüenza por lo malo que está haciendo. De alguna manera va a ser redarguido. Así es, mi hermano Mónica, qué bueno que nos hablas de Proverbios. Claro que sí, el Señor es la palabra de Dios, y cuando Él estaba diciendo esto estaba seguramente basado
en Proverbios. Entonces yo creo que con esto del caminar la milla extra hemos entendido otra posición y actitud que los hijos del reino comienzan a tener con ese Cristo vivo que está dentro de nosotros. Ahora vamos a ver otra parte. Ya vimos la milla extra. Vamos a ver, hay otro gran desafío del Señor. ¿Cómo está el versículo 42? ¿Qué dice? Dice así la palabra del Señor en el versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Tremendo, hermanos. ¿Cómo le parece esto? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, eso en el mundo judío, ustedes saben que era bien complicado, ¿no? Eso para prestar y todo lo demás era bien complicado. Pero más allá, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Cuando hablamos de corazón y de transformación de corazón, ¿qué es lo que realmente quiere enseñarnos con esto? Ustedes saben que nosotros, los seres humanos, en nuestra naturaleza caída, nosotros somos retenedores. Nosotros no somos por naturaleza entregados. Nosotros, cuando caímos en nuestra condición adámica, quedamos centrados en nosotros mismos. Somos acaparadores, somos egoístas, somos tacaños, somos avaros. ¿Y cuál es el corazón de lo que el Señor, a qué corazón nos quiere enfrentarnos el Señor? Pues al corazón de Dios. ¿Y cómo es el corazón de Dios? ¿Ustedes creen que Dios es tacaño, avaro? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es el corazón de Dios? Despojado. Bondadoso. Dice que dijo Pablo en Hechos 20, recordando las palabras del Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. O sea que ¿cómo es el corazón de Dios? Mire usted la abundancia de Dios. O sea, cuando Dios hizo las flores, a todas las flores las pintó del mismo color, las hizo del mismo tamaño, las hizo de la misma forma. Yo soy biólogo de profesión y cuando yo estudié la biología hay una materia que se llama taxonomía, que es la manera como uno clasifica a los seres vivos. Y no, hermano, usted no se imagina la cantidad de seres vivos que hay en todos los aspectos. O sea que Dios es un derroche. Dios es un derroche. Mire todas las frutas que hay para todos los gustos. Mire todos los colores que hay. Mire todos los olores que hay. Tenemos un Dios generoso, un Dios que es amplio, que no es tacaño, que no es avaro, que no es metido en una cuadrícula y no nos quiere meter en una cuadrícula. Hay demasiado. O sea que, ¿qué es lo que quiere Dios de sus hijos? Que sus hijos aprendan a tener un corazón generoso, no para una cultura judía de la época donde contaban, dice la palabra de Dios, que cuando los fariseos iban a darle a Dios, ellos contaban el comino, la menta y el eneldo. ¿Sabe qué significa eso? Contar cuando ellos iban a dar los famosos diezmos en la época del Señor, los fariseos estaban todavía bajo la ley judía y ellos tenían que diezmar. Y entonces bajo esa ley se daba esa décima parte. Usted tiene un bulto de comino. A ver, ¿quién conoce aquí el comino? ¿Conocen el comino, no? Sí, hermano. Comino. Sí, hermano. Entonces, ¿sabe qué hacían los fariseos? Bueno, voy a contar este bulto de cominos, a ver cuántos cominos le pertenecen a Dios y cuántos nos pertenecen a nosotros. A Dios le pertenece el 10% y tenían un bulto de 850,000 granos, entonces tenían que darle la décima parte de eso y se ponían a contar los cominos. Imagínense usted. ¿Usted se imagina un corazón así? ¿Ese es el corazón del Hijo del Reino? Entonces Jesús está invitando a cultivar un corazón dispuesto a dar, pero con otra condición, sin esperar a cambio o estar pendiente de una retribución. Y ese es el corazón del Hijo del Reino. ¿Sí estamos? Pues
Por eso es que el Señor ahora leyó el hermano Wilson, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Sabe por qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque ¿qué pasa cuando, según ese principio espiritual, cuando tú das, te estás despojando, y ¿quién está mirando lo que queda en tu mano? Dios. Y entonces Dios, que es generoso, te da a ti para que sigas dando. Entonces, si yo estoy dando, el Señor me sigue dando para que siga dando, porque Él es generoso y quiere que tú seas un hijo donde fluya lo que Dios tiene para dar. Yo no sé si me hago entender, hermanos. Amén, amén. Muy bien, hermano, Sí, muy está bien. claro, hermano. Claro, muy claro. Ese principio de dar, amado Dios, amado hermano, dice que lo que el hombre siembra recoge. O sea, si sembramos poco, poco vamos a recoger. Y qué bueno, hermano, tocar ese tema, porque en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, en tiempo, en el bolsillo, en todo lo que tiene que ser nuestra vida, tenemos que ser generosos, porque ese es el corazón que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una vida, es la vida de Él, y tenemos cómo realmente salir de ese yo, que ese es el que no quiere dar, que es precisamente el problema está en el yo, porque Dios es el que da los recursos. De Él es el oro y la plata, Él es el que tiene para darnos. Usted lo dijo ahora. Cuando yo doy, ¿quién está viendo? Mi Dios, y que no lo estoy haciendo con un propósito de recibir. Estoy soltándome y eso me está, digamos, demoliendo ese corazón tacaño que puede haber en mí. Amén, hermano. Así opera el Señor. Ese es un principio espiritual, ¿no? Si usted retiene, pues a usted le será retenido, porque pues usted está reteniendo, pero si usted está dando, pues a usted le será dado. O sea, si usted quiere aprender un principio de cómo salir de la olla, entonces comience a operar en ese principio. Pero yo no tengo nada para dar. Sí tenemos siempre algo para dar, ¿no? Y yo sé que en eso todos tenemos problemas, hermanos. Todos tenemos problemas. Porque a nosotros nos da miedo. ¿Cómo me voy a quedar sin lo que yo tengo? ¿Cómo me voy a quedar sin lo que yo tengo? Y el Señor te está diciendo, bueno, el corazón del Hijo del Reino tiene que aprender que estas cosas se hacen por la fe. Entonces, con esto no te quiero manipular ni nada de eso, Dios me libre, sino que quiero que aprendamos el principio, que tengamos en cuenta el principio y que tú digas, bueno, Señor, tú lo dices, tú quieres que yo tenga un corazón generoso porque Dios es generoso, nuestro Padre es generoso, pues el Hijo del Reino tiene que ser generoso. Entonces, nosotros en ese punto tenemos una lucha en nuestro corazón, porque nuestro corazón es egoísta, que busca siempre atesorar todo para uno. Es un corazón acaparador. El corazón adámico es un corazón acaparador, pero el corazón del Hijo del Reino no es así. Entonces, cuando estamos nosotros cuando estamos aún en medio de los hermanos, tenemos los ojos abiertos para detectar las necesidades de los otros, o estamos siempre pensando en nuestras necesidades, cómo suplen nuestras necesidades los demás. Estamos enfocados en eso. Estamos dispuestos a dar aún a quienes nos han ofendido. ¿Será posible dar a quienes no nos quieren amar? ¿Será posible? A pesar de lo que nos hayan hecho, pues ese es el corazón de un hijo del reino. No estoy diciendo otra cosa, hermano, ni es lo que yo estoy imponiendo. A veces, el que te ha hecho algo no está tan lejos de ti, no está muy lejos de nosotros, porque a veces el que me puede haber ofendido o el que me puede haber, como dice más adelante el Señor, el que puede haber hecho algo contra mí puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser tu padre, puede ser tu madre, y esos son los que más nos duelen, ¿no? Y dar no necesariamente implica otorgar algo físico, como estaba diciendo ahora Wilson. Ese dar puede estar en el terreno de lo que estamos hablando de la oración, que es el perdón. Porque a veces ese que está a nuestro lado, ese que nos ofendió, ese que nos hirió, era tan cercano que nos ha sido difícil perdonarlo. Y dice el Señor que nosotros debemos de ser y aprender a ser generosos en perdón.
dar generosamente el perdón, porque el sermón, acuérdese que este sermón, esta parte que estamos leyendo del sermón, ¿hacia quién está dirigido? ¿Hacia los amigos o hacia los enemigos? Ese es el comportamiento de los hijos del reino. ¿Para quién? ¿Para los amigos o los enemigos? Enemigos. Los enemigos. Sí, para los enemigos. ¿Y quién es mi enemigo? Mi enemigo no está diciendo el Señor, el enemigo en términos de lo que está diciendo el Señor es el que me ha ofendido, porque en el fondo yo me siento mal con aquella persona que me ofende y se convierte de cierta manera como en mi enemigo, no es mi amigo. Y entonces más adelante el Señor dice, ¿qué mérito tiene? Léalo ahí, Wilson, mi hermano, léalo. Desde el versículo 44. El 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Siga, mi hermano. Hasta el 48. Allá, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hasta ahí. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? ¿Cómo les queda a usted como discípulo, hijo del reino, esta noche esa enseñanza? ¿Ah? Dice aquí el hermano Aldemar que tremendo eso, que nada de eso hacemos, dice el hermano. Si usted quiere ser uno Así honesto el hermano. Si usted es un hijo del reino, ¿hacia dónde lo quiere llevar el Señor? Yo les dije a ustedes hace algunos días que cuando apareciera la palabra perfecto, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor con la palabra perfección? Porque yo no estoy diciendo que cuando el Señor le está hablando de perfección, le esté hablando de que, ay, usted escribió vaca con B larga. Eso no estamos hablando de perfección. Desde el punto de vista espiritual, ¿a qué le llamamos perfección? A ver, el hermano. Madurez. Andrés. Buenas noches, mi hermano. Pues la perfección delante de Dios es la constante práctica de su voluntad. De todo esto no es más que el ejercicio diario que yo debo estar aplicando para precisamente todos los días tener que presentarme al Señor diciéndole, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Amén, hermano. Y cuando el Señor habla de perfección es porque vamos en una escalera de ascenso, vamos en un monte, estamos subiendo al monte de la santidad y ese monte se sube a través de una escalera por pasos, no por saltos largos. Y vamos paso a paso en el camino del Señor, vamos creciendo en madurez espiritual y vamos pasando de niños hasta que ya hemos hablado de eso, hasta ser unos verdaderos ancianos en el ámbito espiritual. Y uno que ha alcanzado un ámbito mayor quiere decir que ha madurado y que ha sido perfeccionado. ¿Cómo le parece a ustedes, hermanos? Y el Señor está diciendo que Él quiere que nosotros seamos perfectos, o sea, maduros, como vuestro Padre es perfecto. ¿Ah? ¿Cómo le parece a ustedes eso? Sí, hermano, entendiendo, como dice, el que ande en el camino de la perfección, me servirá. En realidad lo que es la madurez, que podría decirse que es más Cristo, menos yo. Exactamente, hermano. Madurez es sinónimo de eso. Más Cristo, menos yo. Mire la madurez del Señor Jesús. Y cuando usted mira la madurez del Señor Jesús como un hijo del reino, usted lo ve en la cruz del Calvario. Lo ve azotado, lo ve golpeado, lo ve escupido, lo ve. ¿Cómo lo ve usted? Deshonrado, vituperado. Sin embargo, cuando Él está en la cruz, Él mira a los que están allí, a los soldados que estaban infligiendo todo ese
todas esos dolores. ¿Y cuál es lo que dijo el Señor Jesús? ¿Cuál fue la expresión de Él para ellos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, hermanos. Oh, hermanos. Qué tremendo eso, mi hermano. A la estatura del varón perfecto estamos llamados a crecer hasta que pueda realmente la humanidad ver a Cristo en nosotros. Amén, hermano. Entonces, la mejor forma de poder mostrar a Cristo está muy relacionado con el perdón. ¿Cómo le parece a usted? Vamos a ver un poquito esto y voy a explicárselo de la siguiente manera. El perdón es una ley fundamental del reino de Dios. Te lo voy a repetir. Presta mucha atención. El perdón es una ley fundamental del reino. Usted sabe que nosotros nos movemos entre el reino natural, el reino terrenal y el reino espiritual. La tierra, todo lo terrenal, tiene unas leyes. Las leyes que gobiernan el mundo de la materia, de lo físico. Esas leyes son ineludibles, están allí. Usted las ha estudiado quizá en sus estudios de bachillerato, universitario, lo que sea, las diferentes tipos de leyes que gobiernan el mundo de la materia. Así como en el mundo natural hay leyes naturales, en el reino espiritual hay leyes espirituales. Y quiero decirte que el perdón es una ley fundamental del reino de Dios. Esa ley espiritual llamada perdón, oiga esto que le voy a decir, esa ley espiritual llamada perdón es al mundo espiritual como la ley de la gravedad lo es al mundo natural. ¿Lo entendiste? Vuelve y nos lo explica, hermano, que está como bueno, pero den un poquito más de luz. Esa ley que gobierna el mundo espiritual, porque cuando hablamos de ley estamos hablando de gobierno, esa ley llamada perdón es al mundo espiritual como la ley de la gravedad lo es al mundo natural o físico. ¿Qué pasaría si la gravedad, la ley de la gravedad no funcionara de la misma manera, de la misma forma, si esa ley de la gravedad no fuera la misma aquí en Cali que allá en Tuluá? ¿O qué pasaría? Imagínese usted que la ley de la gravedad es una ley que es totalmente fundamental para que nosotros nos mantengamos pegados a la tierra. El perdón es la ley espiritual que me permite vivir y estar estable gravitacionalmente en el mundo del espíritu. ¿Sí estamos, hermanos? Sí, hermano. Amén. Perfectamente. Amén, amén. Estamos haciendo una comparación. Así como la ley de la gravedad para nosotros es fundamental y es la que las tiene pegados a la tierra, pues esta ley que se llama perdón es una ley fundamental que nos mantiene unidos al cielo. Usted no fue unido al cielo si no hubiese sido porque hubiese sido perdonado. A ver, hermana Rosa. Sí, hermano, yo lo entiendo así, porque si por un momentico, por un segundo, milímetros de segundo, quitáramos la gravedad de la Tierra, no podíamos sostenernos en pie y todo se asfixiaría, se desorganizaría, digámoslo así. Entonces, igualmente el perdón en el reino de Dios es fundamental para estar de pie delante de Dios, así lo entiendo. Amén, hermana, muy bien. ¿Sí estamos bien ahí todos? Levante el dedito. Amén, amén. Amén. Emanuel, amén. 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 Cuando nosotros nos cerramos a no perdonar a quien nos ofende, ¿sabe qué va a pasar? Caemos inmediatamente atados al mundo natural o físico. Oiga, lo que estamos hablando es bien importante.
Cuando nosotros no perdonamos, caemos inmediatamente atados al mundo natural o físico. O sea que entramos en el terreno del hombre natural. Quedo abierto operativamente a la ley de la carne. Quedo irremediablemente atado a ese mundo. ¿Estamos? Sí, mi hermano, quiere decir que entramos en un campo de muerte y es precisamente campo de acción de Satanás. Amén. Sí, señor. Ahí vamos entendiendo. La falta de perdón me deja inhabilitado de llegar a tener algún avance en el reino. ¿Cómo le parece a usted? Porque si nosotros estamos hablando que cuando estamos en el espíritu y vamos a madurez, nosotros vamos pasando por etapas, vamos avanzando, vamos caminando en un monte que se llama el monte de la santidad, y que en la medida que vamos avanzando, pues vamos dejando atrás las cosas, como dice Pablo, cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy hombre, pienso como hombre. Vamos dejando las cosas de atrás y nos vamos remontando hacia las alturas, donde Dios quiere que nosotros comencemos a tener la autoridad y el gobierno como hijos del reino. Pero si tú estás con falta de perdón en tu vida, no vas a tener avance, te vas a quedar estancado, no vas a poder avanzar, te vas a quedar en el nivel donde estás, no vas a poder dar el próximo escalón, estás atado. ¿Estamos? Porque el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Estamos, hermanos? Amén, amén, hermano. La falta de perdón bloquea mi comunión con el Señor hasta que yo no resuelva el obstáculo. Oiga eso. Oiga lo que estoy diciendo. Preste atención. La falta de perdón bloquea mi comunión con el Señor hasta que resuelva el obstáculo que yo tengo en cuanto a mi falta de perdón. Vamos a leer Marcos 11 del 23 al 26. Rosa, la hermana Rosa, bien pueda, ¿lo va a leer? Está con el micrófono cerrado. Hermano Carlos, digo yo acá, estoy pensando, me corrige por favor. Entonces, si no hay perdón, estaríamos atados a la carne. Y si volvemos a la carne, entonces no daríamos frutos del espíritu, sino frutos de la carne, lógico. Sí, señora. Sí, señora. Amén. O sea, que estamos hablando de que algo que es delicado. Vamos a ver el Marcos 11, 23 al 26. Ya lo tenemos. Amén. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Marcos 11 del 23 al 26. Bueno, mi hermano, hágame el favor y me dice Marcos 11 del 23. Lo voy a leer. Sí, 11:23, mi hermano. Sí, mi hermano. Bueno, ¿al qué? 26. Allá. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que digas le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hasta el 26 me dijo. Sí, mi hermano. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vaya, ¿qué nota ahí usted, hermano Wilson? Definitivamente, mi hermano, que no podemos despegarnos del Señor, que no debemos entender de lo delicado que es esto, porque el Señor acá nos está mostrando realmente el perdón como esa ley que usted dice, mi hermano, que nosotros, como dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde. Es en realidad, esto se logra solamente cuando reconocemos
que nosotros nos hace falta pedirle al Señor que nos perdone y que nos permita rendirnos a Él para que pueda Él lograr en nosotros esa vida de Él en nuestras vidas. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, lo que está diciendo ahí el Señor es que, vamos a verlo otra vez allí, Marcos. Vamos a ir a Marcos porque está en Marcos. Marcos 11. Mire lo que dice. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, está hablando de una situación de fe, del ejercer la fe. Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, si no lo creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Está hablando del principio espiritual de la fe. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. O sea, yo sé que si yo estoy orando, estoy en la presencia del Señor, estoy orando conforme a su voluntad, entonces aquello que estoy pidiendo, el Padre comienza a dispensarlo en mi vida a través del mundo de la oración. Y cuando estáis orando, pero fíjese que inmediatamente el Señor dice que, oh, pare allí, hay un obstáculo. Hay un obstáculo justamente en mi oración. ¿Y cuál es el obstáculo? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Como quien dice, el gran obstáculo que hay algo que libera el mundo espiritual, y esa liberación del mundo espiritual tiene que ver con la capacidad que yo he tenido de perdonar a otros, porque entonces la comunión con el Señor está abierta, porque entonces tengo esa relación y esa comunión que no me está dificultando, que no me está haciendo un estorbo. Aún acuérdense cuando en el Sermón del Monte el Señor les está enseñando a sus discípulos que si alguno tuviere algo contra alguien y se acuerda, deje la ofrenda, ¿se acuerda? Deje la oración y vaya, arréglese con su adversario. ¿Te acuerdas? A ver el hermano Andrés. Hermano, podemos decir entonces que cuando el Señor se cargó del pecado de todos en la cruz, en el momento que oró al Padre y dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen, pidiendo perdón por... Entonces allí está cumpliendo también esa regla. Bueno, podríamos entender algo de eso. Podríamos entender, el Señor Jesús no tenía ningún obstáculo, su corazón no estaba cargado con ningún gran obstáculo que le impidiera mantener su comunión con el Padre. Estaba abierto totalmente en su corazón. O sea, hablando como el hombre que estaba en ese momento allí, él tenía un corazón justo. Sin embargo, el Padre cargó el pecado sobre él. Y ahí perdió esa comunión, pero es porque definitivamente el Padre quiso colocar sobre él. ¿El hermano Andrés? ¿Está bien? Un pecado es un peso que dificulta levantarme en el espíritu, me dificulta. El pecado es como un peso que me impide. Sin embargo, cuando yo voy ante el Señor y me arrepiento, ¿qué pasa? Pues soy perdonado y puedo seguir avanzando. El peso me es quitado. Pero la falta de perdón es una ley que me anula para levantarme hasta que yo no vaya y solucione el problema, no con el Señor, sino ¿con quién? ¿Con quién? Con el ofendido. Con el que me ha ofendido. El que me ofende, sí. ¿Estamos, hermanos? Amén, amén. Está muy bueno, pero está como durito. Esto está duro. Hermanos, la ley del perdón en el reino es fundamental. Los que la infringen y los que permanecen en esa falta de perdón van quedándose cortos, van secándose en su vida. Y su vida espiritual va secándose y no puede avanzar en el mundo espiritual. Entonces la gran pregunta sería, ¿qué debo hacer para vivir en la gracia del perdón? ¿Qué debo hacer para vivir en la gracia del perdón? Pues hermano, hay dos naturalezas que tenemos, coexisten en nosotros.
Y si alimentamos mal la nuestra, pues no vamos a lograrlo. Pero si alimentamos esa nueva naturaleza, nosotros lo podemos lograr en él. Por eso Pablo escribía 165 veces en Cristo, no hay condenación, pero todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Hermano, este último versículo que dice, porque si vosotros no perdonáis, o sea que hay un problema grave aquí, me parece a mí, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestros pecados. Si yo tengo un problema al cual yo no he perdonado, pues resulta de que el Señor tampoco me perdona mis pecados. Quería, hermano, preguntarle. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Es como que si se cerrara en ese momento la oportunidad que tú tienes de tener esa relación con el Señor, como que hasta que tú no arregles el asunto. Es como un asunto pendiente que tienes que hacer. Y entonces el Señor está diciendo allí, ve y yo te he perdonado a ti todo. ¿Se acuerdan del primer pasaje que nosotros vimos? El primer pasaje que nosotros vimos cuando comenzamos esta enseñanza del perdón, de aquel rey que le perdonó a ese hombre la deuda de los 10,000 talentos y que después él fue a encuellar a otro porque le debía 100 talentos y lo mandó a la cárcel. Dice que ese hombre que no perdonó a ese consiervo fue echado a la cárcel, o sea, quedó en una cárcel donde quedó inhabilitado y donde tuvo que estar allí hasta que pagara el último cuadrante. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual, el hermano Javier? Bueno, Carlos, y si la persona que ofendió no reconoce la ofensa, no pide perdón y no le interesa recibir el perdón de uno, ¿cómo perdonamos ahí? Pues hermano, la pregunta es, ¿qué debo hacer para vivir en la gracia del perdón? Yo quiero vivir en la gracia del perdón, porque yo ya he entendido esto. La persona no me perdona ni quiere recibir el perdón. Bueno, en cuanto a lo que a mí compete y lo que a mí corresponde, yo simplemente, ¿qué tengo que hacer? Yo perdono, así él no quiera recibir, yo le digo a esa persona, ¿te perdono o me perdonas? No te quiero perdonar. Bueno, yo vengo aquí porque realmente delante de Dios yo quiero estar en paz contigo. Y vengo aquí porque quiero estar en esta situación totalmente en paz y vengo por eso. No te recibo, no quiero, ni siquiera quiero escucharte, está bien, pero en lo que corresponde a mí ya hice lo que tenía que hacer. ¿Estamos, Javier? Amén. La hermana Rosa. Sí, hermano, lo que usted nos está recordando está aquí donde estamos en el Sermón del Monte, en el 5:23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén, amén. Ese reconciliarse no quiere decir que yo me vuelva uña y mugre con él, ¿no? No quiere decir de que ahora somos los más bellos amigos que hay en el mundo. No, yo simplemente estoy ejerciendo el derecho que Dios me ha dado para perdonar y para pedir perdón. Y ya, si yo lo hago, yo quedo libre delante del Señor porque yo estoy perdonando. Pues que la persona me ofendió mucho. Bueno, yo estoy perdonando delante del Señor. Que la otra persona es la que se siente ofendida. Bueno, yo estoy yendo a arreglar el asunto. ¿Estamos, hermanos? Amén. Amén, amén. Amén. Bueno. Jonathan levantó la mano, mi hermano Carlos. Ok. Tiene el micrófono cerrado, hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Padre el Señor. Sí te escuchamos. Una inquietud que siempre he tenido respecto a ¿Me escuchan? Ahorita sí. ¿Me están escuchando? Sí, hágale, primo. Bueno, okay. Sí, sí. Siempre he tenido una inquietud respecto al texto, al pasaje que acaba de leer la hermana,
este texto tiene algo que ver con la Santa Cena. Tiene algo que ver con la Santa Cena. Si yo estoy en enemistad con alguno, debo cenar. Creo que entiendo la pregunta. Sí, mi hermano, creo que dice que si debo de cenar, si yo no he perdonado, le he entendido. Bueno, ¿cómo estamos ahí? Hermano, el hermano dice que en ese orden de ideas, como se ha estado enseñando el tema del perdón, si tienes algo contra alguien, si no has perdonado, si has causado una ofensa y tampoco has resarcido ese mal, puedes tomar la Santa Cena. La Santa Cena tiene unas condiciones que yo ya he analizado, que inclusive van desde la enfermedad hasta inclusive la muerte, dice. Y precisamente hay muchos que no saben tomar la cena del Señor. Es muy delicada esas condiciones que están en la cena del Señor. Muchos no le prestan atención. Por eso el estudio para la Santa Cena es muy importante. Yo diría que es demasiado importante por lo que allí refleja Dios en su carácter para con nosotros. Por eso se llama Santa Cena, ¿no? Ya está. A ver la hermana Mónica. No, disculpen, hermano, se fue por accidente que levanté la mano. A ver, hermano, ¿dónde comienza el perdón, hermanos? ¿Dónde comienza el perdón? ¿Cuando yo fui a pedir perdón o a dónde comienza el perdón? A ver. El perdón inicia cuando están en tu deseo de ejercer esa voluntad de Dios de perdonar al otro. Exactamente, hermano Andrés. El perdón, yo podría ir a tener un perdón, digamos, de boca, pero no de corazón. Y podría estar mal. Yo creo que el perdón comienza en el corazón mío. Cuando yo delante del Señor, poniéndome de acuerdo con el Señor, estoy diciéndole, Señor, quiero verdaderamente perdonar a esa persona, ayúdame a perdonar a esa persona, enséñame a perdonar a esa persona y quiero que pongas esto en mi corazón, Señor. Ahí comienza el perdón. Y entonces cuando el perdón comienza así, lo que el Señor está diciendo es, cuando Él dice, deja tu ofrenda, lo que Él está diciendo es, trata rápidamente de solucionar eso. No aplaces eso. No, bueno, yo eso lo dejo, yo no sé, cuando dentro de 2 años o 3 años, lo que está diciendo es, lo más pronto que pueda, ponte de acuerdo. Pero el perdón comienza ¿dónde? En el corazón. Ahí comienza esa actitud, porque el Señor quiere que tengamos un corazón perdonador. Y entonces allí comienza esa actitud dentro de mi corazón a querer que haya ese verdadero perdón. ¿Estamos? Amén. Hermano, por aquí, bueno, no sé por qué se escucha. El primo preguntaba que de pronto la cena, que si era pues viable cenar sabiendo de que no he perdonado a alguien. Así más o menos creo que John Edison hizo la pregunta. Ok, entonces la respuesta queda allí colocada. ¿Verdaderamente ya perdonaste en tu corazón y tienes la actitud de encontrarte rápido con la persona para que exista ese perdón? Si eso está así, yo creo que no hay ningún problema, porque ya está en tu corazón ese deseo y más bien estás orando para que el Señor te dé la oportunidad de llegar a ir a donde la persona y establecer eso, porque inmediatamente estás convencido de que es necesario perdonar, porque el perdón comienza en el corazón. Hermano Antonio. Amén, hermano.
Sí, hay un factor muy importante en el perdón, porque se parece mucho al que es mejor dar que recibir. Le digo por esto, porque es que cuando uno perdona, ¿ya? Uno perdona algo, inmediatamente uno está aliviándose internamente, porque está sacando el resentimiento que tiene dentro de uno. Si uno tiene un resentimiento con alguien porque le hizo alguna ofenda, y uno va a recibir, por ejemplo, la cena del Señor, que debe estarnos reconciliados con todos, y no está la persona ni se puede en ese momento hacer nada con la persona, sino es uno mismo arrepentirse, ¿no? Uno mismo tener ese concepto interno de perdonar. Perdono lo que me hizo fulano de tal. ¿Para qué? Para que ese resentimiento que tenga yo pueda liberarme de él, para poder recibir la cena del Señor, porque de todas maneras es algo muy sagrado que se va a recibir, porque es algo espiritual. Es muy importante, hermano, el pedir perdón. Yo creo que es más importante el perdonar que el pedir perdón, porque el que perdona, pues está sacando de todos esos resentimientos que tiene uno ya adquirido por la ofensa. Y el pedir perdón es más bien es un arrepentimiento, ¿no? Que si la persona no está para uno decirle con palabras que lo perdone, no, es un arrepentimiento interno de no volverlo a hacer con esa persona ni con nadie más, porque está arrepentido de esa mala obra que uno hizo. Es como algo que dentro de uno le repercute lo mal que ha hecho. Entonces, ese arrepentimiento que uno siente por la persona, por el mal que uno ha hecho, es válido espiritualmente, porque si lo hace de corazón, ese arrepentimiento va, porque funciona en el ángulo espiritual. Eso es algo invisible que funciona. Y sabemos que funciona porque nosotros sentimos alivio al hacerlo. Gracias, hermano. Amén, hermano Antonio. Por ahí, hermano Javier levantó la mano, bien pueda. Sí, hermano Carlos, tengo una pregunta. Cuando uno dispone el corazón para ofrecer el perdón y uno lo dispone en oración ante el Señor, ¿eso lleva un tiempo o eso a través del Espíritu Santo uno siente ya, o sea, cómo sentir uno de que sí está listo para ese perdón? Lo digo porque yo le doy testimonio de parte mía que yo tengo un resentimiento con una persona y esa persona antes hizo algo que me ofendió y yo la perdoné esa vez de corazón. Y cuando yo perdoné, me acuerdo que desde que la perdoné, mi vida estaba tranquila. Pero ahora esa persona otra vez vuelve, me ofende y he querido perdonarla y le he orado al Señor creo que desde que empezamos con la oración. Y entre más oro para darle el perdón a esa persona, más resentimiento hay en mi corazón hacia esa persona. Entonces no sé si eso lleva un tiempo o si hay una forma que sea diferente de dar ese perdón, porque no siento lo que usted dice, ir a buscar a esa persona y darle el perdón, aunque yo oro todas las noches y le pido a Dios que sane mi corazón, no siento eso de ir y abrazarla y te perdono, no. Entonces no sé si eso se necesita un tiempo o eso es obra del Espíritu Santo en algún momento. Bueno, ¿qué más? Entiendo, hermano Javier, la pregunta que me está haciendo. ¿Sí la doy clara? ¿Va a decir algo el hermano Andrés? Hermano, ese tema, esa situación es bastante compleja. Resulta y pasa que el perdón nace en el corazón
y es conservar nosotros tenemos una diferencia enorme con el Señor. El Señor dice en su palabra, todos tus pecados te serán perdonados y nunca más me acordaré de ellos. Pero nosotros carecemos de esa cualidad de echar a un lado las cosas. Realmente inclusive es un peso que constantemente es como una mochila guardada allá en las cosas de los recuerdos. Por tanto, el perdón en nosotros se convierte en una especie de lucha constante. Son como las pesas que yo tengo que cargar para hacer mis ejercicios todos los días ante esa situación. Para cuando uno ya ha perdonado, resulta que esas cosas pueden convertirse inclusive en raíces de amargura y pues van a pesar para seguir rebuscando la manera de no dar oportunidades. Pero realmente el perdón viene siendo ese entendimiento de compasión hacia el otro, de que está bajo la condena de sus propias obras. Entonces, porque es ese entendimiento de que esa persona está obrando mal y se está haciendo daño, más que a mí, es hacia él mismo. Porque yo, si bien tengo el conocimiento del Señor, sé bien que el Señor me sustentará ya en sus promesas, me rescatará aunque yo viva sometido en lo último de mis pasos en esta vida, a esas dificultades de pronto de tener tranquilidad bajo esas circunstancias. De todas maneras, yo seré rescatado. Eso es una promesa del Señor, pero esa persona no. Entonces, el principio primordial del perdón es el de entender que esa persona, es el entender la compasión que yo debo tener al ver que la persona está en las manos de su propia maldad. Ok, creo que el hermano Adelmo también ha levantado la mano. Amén, hermanos. Yo iba a hacer un aportecito también aquí, pues, como es un tema tan complejo, la cuestión del perdón, creo que se necesita mucha humildad, mucha mansedumbre. Eso es. Y despojarnos de toda altivez, porque si usted es altivo y es orgulloso, usted nunca va a poder perdonar a una persona. Hay casos, yo tengo un caso en nuestra familia, un hermano que se enojó con una hermanita porque le hizo por una bobada, le hizo como le dijera yo, una observación, y quedaron airados y yo trato de que ellos se perdone, pero él me dice, si ella no me pide perdón a mí, yo no la perdono. Entonces yo le digo, fulano de tal, esa no es la actitud que usted debe hacer, usted tiene que, ella es la hermanita menor, hay que perdonarla, hermanita en carne, y si fuera hermanita en la fe, mayormente tenemos que perdonar. Pero entonces no me hace caso, dice, no, si ella no me pide perdón, yo no le perdono. Una persona que se endurece así es una persona orgullosa. Le digo, usted está siendo orgulloso, usted está siendo así, así. Dice, no, simplemente esa es mi posición y ya, y es endurecido totalmente. Entonces, en una persona que ha nacido de nuevo, que tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, que nosotros lo debemos expresar y si no lo expresamos de esa manera, entonces ¿de qué otra forma lo vamos a expresar? Pienso yo, si yo no perdono a esa persona, porque me ha tocado muchas veces que una persona que rechaza, y yo llego hasta el punto de que hablo con esa persona hasta que recibe el perdón, y yo quedo tranquilo porque es que es una carga que lleva uno. Recuerda lo que dijo Pedro, pues en una parte que dice que nos despojemos de todo peso para que nosotros podamos recibir el reino de los cielos, de manera que ese aportecito el que yo les doy, tengo en esta noche para mis hermanos. Amén. Amén, amén, hermano.
Si me permiten, yo quiero complementar algo más. Bien, sí, es lo que dice el hermano, es totalmente cierto. Así como dijo el hermano, el pastor el hermano, el pastor que tenemos en este momento en esta charla, es claro que nosotros no podemos ser esclavos de nadie, ¿no? En el tema de lo que tiene que ver con relaciones de pareja y demás, dice la escritura, he tenido que he batallado con este conflicto de sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, ¿cierto? Para ciertas situaciones es necesario, como dice el Señor, ver frutos dignos de arrepentimiento. Yo debo andar en el ejercicio del perdón, pero ciertas situaciones de carácter de convivencia no pueden darse o no puedo permitirlas si en esa persona no hay frutos de arrepentimiento. Si esa persona, bajo el parámetro del la primera oportunidad, o no sé si estoy mal, o ese es el carácter con lo que yo inclusive en estos momentos se los enseño a los que puedo intervenir, con los que tengo, me preguntan acerca de estos temas, y yo siempre les digo lo mismo. La primera oportunidad perdona y da la oportunidad de avanzar. Sin embargo, si las situaciones se tornan a sí mismas nuevamente en ese panorama, no es posible ya no es necesario otra vez una nueva oportunidad para esa situación. Te perdono o te perdono, pero ya el camino tiene que ser aparte. Entiendo lo que dice. Vamos a dar una última oportunidad, una última participación. Isamar, bien puede Isamar. Muy buenas noches. Una pregunta, cuando uno trata de buscar el perdón con dos personas que son como tan groseras, que no tienen ni conocimiento X del Señor Jesús ni nada, y uno trata de darles la oportunidad para perdonarse mutuamente, aunque haya una de las dos partes que no haya hecho nada y las personas sean difícil de comunicarse, aún uno tiene que pedirles el perdón para Bueno, la comunicación con Isamar está muy entrecortada, no le logro entender bien la pregunta. No le entendí muy bien la pregunta. Ahora vemos si algún hermano le entendió porque no estaba muy entrecortada. Voy a tratar de hablar un poquito a la pregunta que hace también el hermano Javier, muy de acuerdo con lo que dice el hermano Andrés. Algo que el Señor enseña sobre el perdón, y es que para perdonar, hermano, se necesita gracia del Señor, mucha gracia del Señor. Y cuando yo estoy dispuesto a perdonar y la persona ha sido perdonada, pues ella vuelve e incurre. Creo que es aplicable lo que está diciendo el hermano Andrés. O sea, yo no estoy obligado a que esa persona... Es que nosotros tenemos que entender que el perdón no es el burladero del mundo espiritual. No es que, bueno, te perdono y entonces vuelvo y te la hago y vuelvo y te la hago. El perdón no es el burladero del mundo espiritual. Yo sé hasta qué punto, hermanos, en ese sentido, sé cuando una persona lo toma de esa forma, uno comienza a entender. Lo que de mi parte, de lo que importa aquí en este momento es cómo está mi corazón delante del Señor, hermano. Porque finalmente también yo debo entender que el perdón es una decisión y no es una emoción. Eso yo lo tengo que tener claro. El perdón es una decisión o no una emoción, porque yo no quisiera, no siento yo perdonar, no, pero es que el Señor no me está diciendo que tú sientas perdonar. El Señor te está diciendo que simplemente tú perdones y que le pidas a Él que te dé la gracia, porque tú de alguna manera estás ejercitando la fe que Él te va a dar la gracia para ir a hacerlo.
Entonces, cuando yo estoy dando el perdón, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy expresando una naturaleza. Eso no se trata de mí, se trata de la naturaleza de Cristo que está en mí. Y cuando yo le abro la cárcel al ofensor, le estoy perdonando la deuda, pero estoy soltando al prisionero, entendiendo que el prisionero soy yo. ¿Cómo le parece? El prisionero soy yo, porque ahora lo decía el hermano, que mientras nosotros no perdonamos, estamos como en una cárcel, y es que el Señor lo dice. Mientras nosotros no perdonamos, estamos en una cárcel. No es el que te ofende el que está en una cárcel, eres tú, porque el resentimiento que llevas dentro, el odio que llevas dentro, el deseo de venganza que está dentro de ti, te tiene encarcelado a ti. Hasta que tú no lo sueltes, tú no sales. ¿Cómo te parece? Y cuando yo lo suelto, y eso no quiere decir de que yo tenga que tener con esa persona, puede ser uños y mugre, no. Yo sé hasta dónde, pero sí estoy en paz, porque en lo que de ti dependa, dice el apóstol Pablo, está en paz con todos los hombres. Y esa es a la paz que me llama el Señor. Entonces, hermanos, creo que el perdón expresa la naturaleza de Cristo que está en mí. Y como yo les decía, no hay nada que exprese más esa naturaleza de la vida de Cristo que está en mí que el ejercer lo que es el perdón. Entonces, hermanos, yo sé que todos nosotros hemos tenido situaciones de rechazo, de abuso, de palabras hirientes, de violencia, de heridas emocionales, y todas esas nos causan dolores profundos. Pero cuando me pasan esas cosas, entonces yo tengo tres opciones ante la ofensa hacia lo que me hacen a mí. Es como, vamos a poner el ejemplo de una serpiente que te muerde y te inyecta un veneno. Ante una serpiente que te muerde y te inyecta un veneno, tú puedes hacer tres de las siguientes cosas. Número uno, no hacer nada. Yo no hago nada y me quedo con la herida. Y el veneno está circulando, y el veneno te está secando, y el veneno te está matando. Entonces, si no haces nada, el veneno igual está allí. O tú puedes hacer otra cosa, otra segunda opción, perseguir a la serpiente y perseguir a cada serpiente que me encuentre parecida, y voy a querer matar y matar a todas las serpientes que me encuentro por lo que me hicieron y perseguirla hasta que la encuentre y matarla. Pero mientras yo estoy haciendo eso, el veneno sigue circulando en mi vida. O la tercera opción, buscar la ayuda para que me saquen el veneno que está en mi sangre. Y el único que puede hacer eso es el Señor, hermanos. El único antídoto para el daño interior es la gracia del Señor a través del perdón. Es lo único que me queda, hermano, no me queda otra. Entonces la invitación justamente para este tema que estamos viendo de la oración es que cuando nosotros estemos orando nos acordemos que el Señor nos está diciendo en el Padre Nuestro que nuestras ofensas son perdonadas en esa misma medida de ese perdón que nosotros estamos ejerciendo, y por eso se vuelve algo supremamente vital en nuestra vida espiritual. Y no sé si lo de la hermana Isamar, algún hermano escuchó porque estaba muy entrecortado, no entendí la pregunta. De dos personas que no son cristianas. Isamar puede, habla allí a ver si de pronto escuchamos mejor, bien pueda. La pregunta mía era que cuando es complicado hablar con la segunda parte, que a pesar de que la segunda persona no tiene ningún conocimiento del Señor y es una persona grosera, es difícil comunicarse con la persona, y uno quiera y tenga la voluntad de decirle a la persona, perdone si hice algo, porque pues si uno no hace nada y tiene así que pedirle el perdón, ¿es válido también? Ahora sí le escuché a la hermana. Cuando yo voy y digo, hermana, perdón porque yo no hice nada,
pues entonces definitivamente estás colocándote en una condición de que la otra persona es la culpable, y entonces estás colocándote en una condición de que más bien el otro fue que o sea, perdóneme porque usted me ofendió, algo así. Cuando yo he sido ofendido, si yo he sido ofendido, yo no tengo que ir, perdóneme porque usted me ofendió, sino vengo a pedirte que reconciliemos nuestra situación. Si tú vas a comenzar desde el punto de vista que la otra persona fue la que te ofendió, pues tú sí puedes decir, yo vengo a que he guardado resentimiento por lo que pasó. Y no recordar más eso, ¿no? No recordar lo que pasó, sino he sentido resentimiento y vengo a que tú me perdones por el resentimiento que yo he sentido y lo que he guardado en mi corazón, si tú eres la que se siente así. ¿Estamos? Que esa persona no da chico, que ora, porque el problema, como lo digo, está en tu corazón. Si tú sientes en tu corazón que tú no tuviste nada que ver, pero esa persona es la que te ha ofendido a ti, y tú no tienes resentimiento, pues ¿de qué le vas a ir a pedir perdón si tú sientes que no fuiste la que lo ofendiste? Pero si tú sientes un resentimiento, ahí es la manera ahí donde tú actúas. Y yo creo que si tú le pides al Señor la gracia, por muy difícil que sea la persona, cuando tú vengas en una actitud que le diga a la persona, vengo porque me siento muy mal y quiero arreglar situaciones contigo, yo creo que eso le baja las manos y los brazos a cualquiera, ¿no? Cuando tú vas en una situación, en una condición verdaderamente, como decía ahora el hermano, de humildad. Siempre la humildad, siempre la respuesta blanda aplaca la ira, dice el proverbio, ¿no? Y cuando tú vas en una actitud correcta y vas en oración, yo creo que el Señor te va a respaldar. Amén, hermano. Ahí Sandra Cuellar, vi que levantó la mano, creo que ella por primera vez se conecta hoy, es de Pereira. Quiero saber si ella levantó la mano, creo que la vi. Buenas noches, sí, hermano. Buenas noches. Mira, sí, sino que lo que pasa es que el hermano Carlos explicó muy bien pues todo lo que habló del perdón, y precisamente eso era lo que yo le quería decir a la hermana Isamar, de que el perdón no es solamente de pronto de boca, ¿no? De ir a decirle a alguien, sino que es una preparación que uno debe hacer primero. Y lo digo por justa causa que a mí me ha pasado con personas muy difíciles. Es más, hay una manera muy fácil de pronto de bajarla a la otra persona, así uno no tenga, digamos, como digamos, esa culpa de decir, no, es que yo ofendí, pero si la otra persona ha hecho algo, tiene que haber una causa. Entonces, así yo no reconozca o no vea de pronto el error mío, siempre uno agacha la cabeza en el sentido de, primero que todo, es la preparación con el Espíritu Santo, pedirle a nuestro Señor que le envíe el Espíritu Santo antes de ir a hablar con esa persona difícil. Y esa es una manera, digamos, de que nuestro Señor también lo va a guiar y todo eso, y hace de que esa persona, cuando lo vea uno que va llegando y que uno está con esa gracia del Espíritu Santo, esa persona baja. Y lo más importante no es yo te perdono, sino que uno tiene que ir donde esa persona y pedirle perdón uno, así no haya sido, porque a veces uno dice, no, pues es que yo no la ofendí, pero hay alguna causa por la cual ella se sintió mal, entonces uno le puede pedir perdón a esa persona. Yo quiero que me perdones si en alguna cosa te he fallado o te he ofendido. Una cosa es eso, ¿cierto? Si la persona no responde o no quiere o no, ya usted se quita esa carga de encima. Y eso es algo hermoso, porque ya usted no está como con esa rabiecita, porque eso, el no perdonar o el no pedir perdón, eso enferma. Eso enferma. Entonces, esa es una manera muy, muy buena de pronto de uno acercarse a las personas que son difíciles. Eso era lo que quería expresar y muchas gracias. No, qué bueno saludarla. Hermano Carlos, la recuerda que la conocimos
el viernes allá en Pereira, amiga de la hermana Sami, hermano Carlos, Sandra Cuellar. Muchas gracias por su aporte, muy importante, y nos alegra mucho que nos haya acompañado en esta noche. La hermana Rosa Tobar también levantó la mano. Sí, hermanos, buenas noches. Sí, muy bueno lo que dice la hermana Sandra. Yo también siempre opto por ese camino, aunque yo no he sido la culpable, pero si yo veo el desfase con la otra persona, sea familiar o sea que tenga muchos títulos o mucho dinero, lo que sea, siempre primero voy a la oración y le pido a Dios la gracia en ese momento y siempre le digo la palabra que sea Él hablando en ese momento y no yo. Y cuando llego con esa humildad, aunque yo no haya cometido nada, yo siempre veo que la persona baja la guardia y como dice la hermana, sé que saca uno eso del corazón y está uno tranquilo. También hermano Carlos me corrige, estoy pensando yo acá que antiguamente el Señor pedía sacrificios, pero esos sacrificios a Él entregados tenían que ser sacrificios limpios. Entonces, igualmente hoy en día nos está pidiendo es eso, un corazón limpio, es decir, que ese corazón cuando estemos delante de Él en esa ofrenda o en esa oración o en esa alabanza, en lo que estemos, no tenga esas ataduras de resentimientos, de rencores, de ira, de todas esas cosas que nos puede causar. Y por allá el hermano que ha intervenido esta noche varias veces habló hasta la raíz de amargura, que eso ya son frutos de la carne. Entonces no desviarnos del camino por eso, ni dejar de tener una comunión íntegra con el Señor ofreciéndole un corazón limpio, porque el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Entonces no es dejarnos desviar por estos incidentes que nos quiere causar el enemigo, sino limpiarnos darnos prisa para limpiar esta situación que se ha presentado y tener ese corazón limpio delante del Señor cuando presentemos la ofrenda, es lo que digo yo. Hermano Carlos, bien pueda. Sí, muy bien. Muchas gracias a la hermana Sandra y a la hermana Rosa. Claro que sí, de eso se trata, ¿no? Es de nuestro corazón. El centro está allí en nuestro corazón, porque acuérdense que hemos estado hablando que el Señor lo que quiere es llevarnos a su corazón. El otro no responde, el otro no hace. Bueno, pero yo de corazón sí estoy haciendo las cosas como para Él, y Él me estará dando la gracia para todas esas situaciones difíciles. Y en esas situaciones difíciles, todos tenemos que pasar por esas situaciones difíciles, porque si la persona se ha sentido ofendida, como decía la hermana, pueda que yo piense que yo no he hecho nada, pero no sé qué le ofendió a la otra persona, porque pues nadie se pone enojado con uno por nada. Algo tuvo que pasar. Hay situaciones que nosotros no vemos, hay cosas que nosotros no sabemos, hay cosas que no sabemos qué le ofende a otra persona, pero que a mí no me ofende, pero a esa persona sí. Hay diversas susceptibilidades, hay diversas manifestaciones de la carne también, porque la susceptibilidad es una cuestión de la carne, porque el espíritu es inofendible, la carne es la que es ofendible. El hermano Andrés. Hermano, precisamente esa situación que dice la hermana que la expuso, está enmarcado en Deuteronomio 24:15 y por ahí en otro pasaje donde dice el Señor que si algo tenemos con alguien, ponernos a cuentas con él, no sea que esa persona clame al Señor en contra de nosotros y haya el Señor en nosotros pecado y vengamos a ser nosotros castigados o avergonzados. Amén, Andrés, amén, gracias, hermano. Sí, Señor. Como le digo, a veces desde nuestra perspectiva nosotros no hemos hecho nada, pero desde la perspectiva de esa persona, como la ve la persona, como lo sintió la persona, como lo recibió la persona, sí, ella sí lo ve así, que fue una ofensa. Entonces, como decía ahora la hermana, pues yo voy y tendré que hablar, a ponerme a cuentas, mira, yo no sé lo que te ofendió, háblame de qué te ofendió y yo te pido perdón por eso, porque no sabía o no entendía o no vi o no lo... Pero lo que importa, como les digo, es nuestra actitud delante del Señor, hermanos, porque a nosotros
cuando estamos delante del Señor es que el Señor nos está diciendo, ve y ponte de acuerdo con ese que es adversario, con ese que siente algo contra ti o contra ese que tú sientes algo contra él. Ve y arregla esa situación. Porque yo necesito que tú tengas ese corazón, como dice la hermana Rosa, un corazón limpio para que pueda fluir yo y estar y entrar en esa realidad espiritual y mantenerme en esa realidad espiritual. Cuando el Señor Jesús dijo que teníamos que estar dispuestos a perdonar 70 veces 7, lo que nos está hablando más de la cantidad, es la condición en la que siempre nos debemos de mantener como hijos de Dios, dispuestos a perdonar como en todo momento, ¿no? La ofensa, rápido, perdonar la ofensa rápido y no dejar que avance rápidamente. Amén, amén. Bueno, amados, yo creo que este es un tema bastante importante, por eso lo hemos tocado ya como en 4 enseñanzas, pero esta noche ya vamos a dejarlo allí. Sigamos meditando en él, sigamos preguntándole al Señor y recuerden, cuando estamos orando, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden.